porque hace una presentación extraordinaria de aquel que es extraordinario, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es el principio y el fin, el alfa y el omega, el más grande, el más alto, de aquel que una vez alguien se lo presentó a usted, que una vez alguien le habló de él. ¿Sabe por qué estoy seguro? Porque usted está aquí hoy. Si no, usted no estuviera aquí. Alguien le dijo, hay alguien que puede ayudarte. Alguien te dijo, hay alguien más grande que sí te puede ayudar. Amén, usted está aquí por eso. No porque quería venir hoy, no solo porque no tenía nada que hacer este sábado y me vine para la iglesia. No, es porque alguien más grande una vez dio esta palabra. ¿Y cómo podemos reconocer a Jesús? Ustedes lo reconocieron. Ahorita lo reconocieron. ¿Sabe por qué lo reconoció? Porque una vez Él dijo esas palabras, que Él era el Cristo, que era el Rey, que Él perdonara los pecados y que moriría en un madero para redimirme y que resucitaría el tercer día y vencería la muerte. Amén. Dígame una cosa. Hoy usted recibió una palabra. Nadie recibió una palabra. Nadie le dijo ni buenas tardes, buenas noches. Entonces usted recibió una palabra. Yo no le dije a usted si recibió una palabra de Dios de bendición, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? O les dije sí. Una palabra nada más. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Eso fue lo que le dije nada más. Hoy me dieron una palabra de bendición. Me sorprendieron. Me dieron esto. No sé si lo puede enfocar. Me dieron esto. Me sorprendieron. Me sorprendieron, ¿sabe por qué? Porque era una palabra que yo había pedido esta semana. Esta semana estuve pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios. La palabra es esta, vean. Pero yo he puesto en mí esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación y mi Dios me escuchará. Yo esta semana estaba esperando que Dios me escuchara, porque yo tenía dudas, tenía algo, no sé qué tenía, pero yo estaba clamándole a Dios que hoy necesitaba una palabra, que yo necesitaba una palabra. ¿Por qué? Porque siempre necesito una palabra de Dios, siempre. Y bendigo a esa persona que me dio esta palabra, y ella sabe quién es. ¿Cómo reconozco a Jesús? Por su palabra. No hay otra forma más de reconocer a Jesús, solo por su palabra, por la palabra que Él mismo dijo y que los profetas dijeron. Reconozco a Jesús cuando alguien me dice, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Así reconozco a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque alguien cuando te dice eso, el mismo Dios a través de esa persona te lo dice. Porque el Espíritu Santo que habita en esa persona es el que habla a través de él. Porque yo no concibo que el diablo te vaya a dar una palabra de bendición. No lo concibo para nada. Así es que hoy, ¿cómo reconocemos la palabra? ¿Cómo reconocemos a Jesús? Por medio de la palabra. Y vea lo que dice 2 de Timoteo. Espérese un momento, ¿verdad? Porque si no, no puedo. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente. Oiga, ¿es útil para qué? Para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla. ¿Para qué? Para ayudarte, para corregirnos y para mostrarles cómo vivir.
para mostrarnos cómo vivir. Seguimos. De ese modo, los servidores de Dios, ¿los qué? Los servidores. Tengan presente siempre eso. Los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Esta frase, para hacer el bien, nos insta a nosotros como servidores de Dios, como hijos de Dios, a estar siempre preparados. ¿Por qué? Porque alguien siempre va a necesitar una palabra, porque alguien siempre te va a acercarte a ti para decirte: necesito esto. Alguien siempre va a estar queriendo lo que tú tienes. Pero dígame una cosa, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Tienes una palabra para alguien? ¿Tienes una palabra para alguien? ¿O ni siquiera has podido descargar una aplicación con la Biblia en tu celular? Pero tienes 25, 30 juegos, Free Fire y todo eso. Y una aplicación de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora nos avergüenza andar con la palabra. Dios guarde, mejor ando en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque después me ven que voy para la iglesia. Me ven que voy para la iglesia con la Biblia. Así es que ni siquiera descargo una aplicación para poder ver qué es lo que tiene Dios para mí. Y es que Cristo murió por nosotros y por la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Yo hoy lo único que vengo a decirle es que necesitamos día con día la guía del Espíritu Santo. Y yo no los voy a ustedes más, no los voy a más a excusar porque son jóvenes, porque conocen la verdad. Se les ha dado palabra aquí, se les ha dado palabra aquí, porque siempre se predica la palabra de Dios. Y si ustedes no tienen nada para dar, es porque no quieren buscar. Se los voy a decir así, no son tontos, para nada. Yo veo un montón de jóvenes inteligentes, un montón de jóvenes capaces, un montón de jóvenes que son capaces de distinguir lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Así le dijo Dios: elijan, ¿qué van a elegir? ¿El camino del bien o el camino del mal? Y todavía me recomienda, pero yo les recomiendo que vayan por el camino del bien, porque el camino del mal lo único que les va a traer es destrucción. Y si alguien me hubiera dicho a mí, con la edad que tienen ustedes, todo lo que saben, creo que me hubiera ahorrado un montón de problemas. Sigamos adelante. Y es que cuando Jesús enseñaba, ¿sabe? Había gente que no entendía. A veces usted lee la palabra y no entiende. A veces usted lee la palabra y no entiende. Bueno, si ninguno dice nada es porque no leen la palabra. Entonces no van a entender nada, ¿verdad? A veces a mí me cuesta, pastor, a veces a mí me cuesta entender la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? La palabra me dice: esfuércese, busque en intimidad. Y esa palabra, tarde o temprano, va a tener un significado para mí. Pero si no leemos, ¿qué significado va a tener para usted? Ninguno. Y todas las angustias, todo lo que se pudieron haber ahorrado, van a tener que decir, como dice el dicho, ¿verdad? Nadie escarmienta por cabeza ajena.
Pero a veces, como te digo, a veces necesitamos. Jesús sabía que cuando Él dijera la palabra, que cuando Él empezara a predicar, esa palabra iba a clamar, iba a llegar ahí al corazón. Iba a llegar al corazón. Y nosotros creemos también que la palabra de Dios que hoy predicamos acá, eso va a llegar a su corazón y algún día va a germinar allí. Porque la palabra misma dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. ¿Verdad que sí, pastor? Cuando tienen preadolescentes, muchachos de 12 años, 13 años, 10 años. Así es que usted no tiene excusa para decir, es que no me dijeron. Usted no tiene excusa para decir, es que yo no sabía. Porque sí saben, sí escuchan, pero sale dentro aquí y sale por acá. ¿Por qué? Porque a veces están con el celular. A veces están con las novias. A veces están hablando. Bueno, hoy no los veo mucho hablando. Está bien. Pero a veces están distraídos, haciendo otras cosas que no tienen que hacer. Y es que la palabra de Dios, ¿sabe qué es la palabra de Dios? Ese pan que nosotros necesitamos, ese alimento. Jesús lo sabía. Jesús sabía que necesitaba alimentar a todas las masas que lo seguían, aunque no entendieran. Él sabía, porque Él lo dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no va a tener más hambre ni más sed. Eso es lo que dijo. Y así lo dijo en Juan 6:35, dijo, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Porque va a estar saciado con la palabra, con la verdad. ¿Usted quiere saciarse con la verdad? ¿O quiere seguir que el enemigo le esté dando a usted por la cabeza siempre, por la cabeza siempre? Una cosa sé, que yo una vez recibí una palabra, y esa palabra fue, cree en mí, y yo te voy a salvar. Y pasó esto. Por eso me traje esta camisa. Eso fue lo que pasó. Dios me perdonó. Alguien que no tenía que estar aquí hablándole a usted de Cristo, hablando la palabra de Dios, no tenía que estar aquí. No calificaba. Y Cristo lo sabía. ¿Sabe por qué lo sabía? Porque lo hizo con sus discípulos. Ninguno calificaba. Todos peleaban, todos querían estar allí a la par de Él. Unos decían, pues, que me pongan en la gloria de Dios, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Y Él le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque con la palabra, con esta vida cristiana, hay que sufrir, aunque usted no lo crea. Hay que sufrir. No nos hacemos cristianos y todo es color de rosa. Ay, qué bonito, y vemos unicornios y arcoíris. No, eso no es. La palabra me dice a mí, Cristo me dijo a mí, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué digo más? Pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Tendréis aflicción, pero tienes una promesa, tienes una palabra. Pero estás en tribulación y no tienes palabra, no tienes nada. ¿Qué haces? Cuando no tenemos eso, nos seguimos hundiendo en desesperación, en dolor, en llanto. Hoy es día de buenas nuevas. Día de buenas nuevas. Cristo murió por ti y por mí.
y nos hizo salvos. Tal vez usted no está entendiendo qué es lo que le estoy diciendo, pero la palabra le va a quedar ahí. Y tal vez más adelante usted va a decir, mira, ya hoy ya estoy entendiendo lo que ese pastor que me está haciendo dormirme estaba diciendo. Cristo estaba convencido, Jesús estaba convencido que con sus palabras, con las palabras que dijo, el mundo iba a cambiar. Nosotros íbamos a cambiar, nuestra mentalidad iba a cambiar. Pero ¿qué dijo él? No todos son mis ovejas. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, mis ovejas van a escuchar mi voz y me reconocerán. Así es que no todos vamos a ser ovejas. No todos, porque él lo dijo. También dijo, no a todos que me dicen Señor, Señor, a ese voy a reconocer. También lo dijo. Así es que dijo palabras de amor, porque dijo palabras de amor, pero también dijo palabras duras, palabra que no le gustaba a la gente, palabra que le comprimía el corazón. ¿Por qué? Porque les decía la verdad en la cara y eso no le gustaba. La gente lo que quería era oír nada más, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer próspero, Dios te va a dar casa, Dios te va a dar carro, Dios te va a dar todo lo que tú quieras, nada más pida. Eso es lo que nos gusta. Porque cuando viene un predicador a esta iglesia y dice, que serás bendecido, tendrás casa, tendrás empleo, tendrás prosperidad, todo el mundo grita, todo el mundo dice, sí, amén, levanta las manos. Pero cuando la gente te viene y te dice, arrepiéntase, está haciendo las cosas mal, la gente queda callada. Y el predicador es el que no quiere y no les gusta que hable. Así es que yo le digo a usted, busque el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Eso es lo que le digo a usted. Y a usted joven, que está empezando a caminar en esta vida. Busque el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes quieran y todo lo que pidan, el Padre se los va a dar. Amén. La palabra lo que me dice es esto. Juan 22, 37 y 39. Perdón, Mateo 22, 37 y 39. Bueno, esto lo dice Jesús. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Con qué dice? Con todo. Ámelo con todo lo que usted tiene. Ámelo. Dice Jesús respondió, este es el primero y el más importante de los mandamientos, pero nos da otro mandamiento. El segundo mandamiento dice, es parecido a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor hablaba con pasión y enseñaba con todo al Padre. El Padre que le dijera, Él lo decía. Pero ¿sabe qué? Todo lo que se le ha dado aquí y todo lo que Cristo dijo, ¿sabe para qué es? Dígame para qué es, Carlita, ¿usted sabe? Para aplicarlo, para compartirlo a otros. Para compartirlo. Exacto. ¿Sabe qué es lo que hacemos? Nos sentamos sábado, domingo, miércoles, escuchamos la palabra de salvación, escuchamos la palabra de bendición, escuchamos todo. Pero ¿sabe a quién se lo decimos? ¿A quién? ¿Sabe a quién? A nadie. Y usted conoce, le voy a decir así, a una persona por lo menos, a una que necesita por lo menos que le digan, Dios te ama, por lo menos. Si nosotros le dijéramos a una persona,
nada más, y trajéramos a una persona aquí para escuchar la palabra de Dios, esta iglesia no cabería. Tuviéramos que hacer 2 cultos el sábado. Usted sabe, nosotros haciendo 2 cultos el sábado. Gloria de Dios caería aquí. Diga, pero no. Disculpe, es que estamos en vivo, ¿verdad? La pregunta sería entonces, ¿qué has hecho con toda la palabra que has recibido? ¿Qué has hecho con toda la bendición que has recibido? ¿Qué has hecho? ¿Se la ha dejado usted? Y alguien decía una vez, ¿qué es lo que has hecho? ¿Te has vuelto un obeso espiritual? ¿Por qué? Porque comemos palabra. Acuérdense que es el pan de vida. Come. Y a nadie le das. Entonces todos estamos gordos espiritualmente. Todos. Hasta los que se ven más flaquitos. Todos. Porque una de las cosas que Dios quiere es que nosotros sintamos amor por el prójimo. Sintamos amor por el prójimo. El mandamiento lo dice: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Pero ¿qué dice el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a usted le cae mal todo el mundo. A usted le cae mal todo el mundo. Siempre anda de malas. Es más, cuando se levanta usted mismo se maja el dedo gordo para andar ahí. Todo el mundo le cae mal. Hasta en el espejo cuando se ve. ¿Cómo vamos a dar el amor de Dios así? ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Que Dios es amor. Y el que no ama, ¿sabe? No ha conocido al Padre. Eso lo dice la palabra. Y usted dice que conoce a Dios, pero Dios es amor. ¿Y usted qué da? Rencilla, pleito, etcétera, etcétera. ¿Qué has hecho con toda la bendición que te han dado? Con toda la palabra que has recibido. Y si le voy a decir así, si usted viene por primera vez, reciba todo lo que le vamos a dar. Reciba toda la palabra. Y vaya, y grítelo. Y dígale a alguien y compártalo. Póngalo en el Facebook, póngalo en el Instagram, póngalo, no sé, en el TikTok, donde sea. Pero usamos las redes sociales, le voy a decir, a veces, para poner tonteras, cosas que no valen la pena, solo para hacer reír y buscar un me gusta. Estamos perdiendo el tiempo. El pastor Javier lo dejó la semana pasada. ¿Sabe qué? Aunque dice así, aunque tengan miedo, Cristo viene y Cristo viene de pronto. Y no le vamos a poner la canción de Marino. No. Pero Cristo va a venir y va a venir pronto. Lo que pasa es que la palabra dice que los pensamientos de Dios no son los mismos pensamientos de nosotros. Y una hora para Dios pueden ser 1000 años. Entonces, pronto, acuérdese, pronto. ¿Usted qué cree? Le voy a preguntar así, y le hago una pregunta.
¿Por qué Cristo hacía milagros? No levanten toda la mano, solo uno, nada más. No se apeloten, no, solo uno. ¿Por qué Cristo hacía milagros? No, y uno, no saben. ¿Por qué? Por amor. Cristo hacía milagros por amor. Porque Él veía a esos hombres, esas mujeres que estaban enfermos y los veía con ojos de amor. Porque otros los veían con repudio. Otros los veían con repudio. Cristo sanó al leproso y hasta los discípulos estaban, váyase, váyase, váyase. Y Cristo lo que hizo fue orar por él y abrazarlo y decirle, eres sano. A los ciegos en ese tiempo decían, está ciego porque pecaron, porque pecó. No sé si pecó él o pegaron sus papás, pero eso es lo que decían. Entonces eran impuros. Y Cristo lo que dijo es, tus pecados son sanados, tus pecados son perdonados, perdón. Todos estos milagros tienen una característica. Primero, amor. Amor. La otra característica que tienen es que ellos iban a Cristo. ¿Verdad que sí? El leproso fue y lo buscó. Al ciego, él fue y lo buscó. Al paralítico que estaba en el estanque Betesda, él fue y lo buscó y lo sanó, porque no se podía levantar. Pero hay un milagro que a mí me llamó mucho la atención, y ese milagro está en Marcos 2, del 1 al 5. Me llamó mucho la atención por algo que les voy a decir. Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta. Sí. Que no quedaba sitio frente a la puerta mientras él les predicaba. Entonces llegaron 4 hombres. ¿Quiénes llegaron? 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima, destecharon la casa donde estaba Jesús, y luego de hacer una apertura, bajaron la camilla que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Sabe qué fue lo que me impactó mucho? Sí, Jesús sanó y sanó al paralítico. Le dijo, estarás sano, tus pecados te son perdonados y serás sano. Pero otra cosa que me llamó la atención es que vamos a hablar de esos 4 hombres. Esos 4 hombres que llevaban a ese muchacho, digamos que era un muchacho. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no me dice si eran amigos de él, si eran familiares. Pero una de las cosas que tuvieron que tener es mucha fe. Mucha fe. Tuvieron que subirse a la casa, tuvieron que quitar el techo y bajarlo. ¿Usted sabe qué hubiera dicho ese dueño de esa casa? ¿Ah? Ya me jodieron el techo. Sí, ¿verdad que sí? Eso es lo primero que hubiera dicho yo. ¿Qué pasó? Pero ellos se arriesgaron primero a que los criticara el dueño de la casa. También a que Jesús estaba predicando en ese momento. Y que Jesús se molestara porque cortaron la prédica, cortaron lo que él estaba diciendo. Pero ellos tuvieron fe. ¿Sabe por qué tuvieron fe?
Primero, porque alguien tuvo que haberles dicho de Jesús. Alguien tuvo que haberles dicho de Jesús. O tal vez ellos vieron los milagros que había hecho. Alguien les dijo, Jesús sana. Jesús puede sanarlo. Y ellos dijeron en su corazón, estoy especulando, ¿verdad? Estoy especulando. Ellos dijeron, tuvieron que haber dicho en su corazón, mira, Jesús de verdad sana. Entonces vamos a llevar a Jan para que lo sanen. Vamos a llevar a Jan, al otro Jan para que lo sanen. Vamos a llevar a Josué para que lo sanen. Ellos dijeron en su corazón, vamos a llevarlo para que lo sanen. Pero los 4 tuvieron que haberse puesto de acuerdo. Y para que 4 se pongan de acuerdo a veces cuesta. A veces ni 2 se ponen de acuerdo. Entonces el que vio o el que escuchó tuvo que hablarle a uno y decirle, Jesús sana, llevemos a Juan allá. Entonces tuvo que decirle, ¿verdad? Sí, sano. Entonces le digo, llevamos a Juan, de verdad, llevémoslo. Entonces el otro tuvo que haber dicho, bueno, ya ahí, vamos a probar. Entonces le dijeron al otro, llevémoslo, porque yo no puedo llevarlo solo, tenemos que llevarlo los 4. Entonces se activó la fe. La primera característica es fe. ¿Sabe por qué fe? Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ve que no leen. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y en ese tiempo no habían Biblias, entonces todo se decía, Jesús sanó al ciego, Jesús sanó al paralítico, Jesús sanó al que tenía la pierna quebrada, Jesús sanó. Todos, imagínense que hubieran pasado lo que está pasando ahorita, que nosotros nos quedamos callados. ¿Cuántos no se sanaron? No se hubieran sanado, ¿cuántos no hubieran escuchado la palabra de Dios? Lo que pasa es que ahora nosotros damos por sentados porque que las redes sociales, que habla el pastor tal, que habla el otro pastor. ¿Usted cree que solo los pastores tienen la autoridad para hablar con alguien, para darle un consejo, para orar por ellos? Solo los pastores no tienen la autoridad. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Y Jesús resucitó a un muerto. Y nosotros no podemos ni hablarle al compañero que tenemos a la par, que no conoce de Cristo, y nosotros sí, y somos amigos de años. No podemos ni siquiera decirle Dios te bendiga, porque lo decimos aquí entre nosotros, porque aquí es fácil decirle un Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Pero en la calle, aquellos que no conocen, aquellos que son sus compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, de escuela, y no podemos escudarnos ya en que son jóvenes, en que somos jóvenes. Somos, porque todavía soy joven. No podemos escudarnos en eso. Usted ya no se puede escudar en eso. Ya no se puede escudar en que soy joven, que yo tengo que vivir la vida porque soy joven, tengo que hacer las cosas que nunca he hecho. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque yo lo decía. No me imagino qué hubiera hecho el Señor teniendo la edad de Dylan. ¿Cuántos años tiene este Dylan? Imagínense 15 años sirviéndole al Señor. Wow. Yo me imagino a Dylan con unos 2, 3 años más ya predicando. En el nombre de Jesús, Dylan. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque si me hubieran dicho que yo iba a estar aquí predicando un día, yo le hubiera dicho, está loco usted. Está
está loco. Pero Cristo eso es lo que hace. Agarra de las cosas impuras, de las cosas que no tienen valor y las hace valiosas. Usted es valioso. Recuérdese la palabra, mayores cosas de los que yo hice, ustedes harán. Pero necesitan hablar, necesitan decir. No pueden callar. No se puede callar ya. La palabra de Dios no se puede callar. Y nosotros decimos, Cristo viene y Cristo viene pronto. Pero Cristo no puede venir ahorita. ¿Sabe por qué Cristo no puede venir ahorita? Porque Dios no va a dejar a los que hacen falta todavía. Dios no va a dejar a los que hacen falta. Y nosotros tenemos la responsabilidad de predicarles, de decirles las buenas nuevas. Nosotros. Porque si no, ¿quién va a esperar a usted? Va a esperar al del Facebook que hable. Al que hace videos en YouTube, que le hable a su amigo. Puede pasar, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero usted lo tiene cerca. Alguien una vez fue de bendición para usted. Alguien una vez le dijo, Cristo viene, o Cristo te va a poder sanar, Cristo te puede salvar, Cristo te puede restaurar, Cristo te puede devolver todas las cosas que tú necesitas. La pregunta es, ¿usted ha sido de bendición para alguien más? Esa es la pregunta. ¿Has sido de bendición para alguien más? ¿Le has dicho, Cristo sana? ¿Le has dicho a alguien, por lo menos un Dios te bendiga? Ellos no callaron. Como le decía, ellos hablaron la palabra. Ellos le dijeron al paralítico que estaba ahí, que necesitaba, Cristo te puede sanar. Ellos hablaron, no callaron como nosotros lo estamos haciendo ahora. Y tomaron acción. ¿Sabe por qué le digo? Porque la fe es acción. Porque esa fe suya que está ahí, inmóvil, eso no es fe. Eso no es fe. Porque la fe sin obras es muerta. Ellos tuvieron perseverancia. ¿Sabe por qué? Porque la casa estaba llena. No había por dónde pasar. No había por dónde pasar. Y tal vez gente le decía, no, quítese, no hay campo, no ve, que no, estamos todos apretujados aquí, no vamos a pasar. Eso es lo que decían. Yo me imagino, ¿verdad? Porque dice que la casa estaba llena. No había campo por ningún lado. Entonces ellos dijeron, eso no nos va a detener. ¿Qué te está deteniendo a ti? ¿La vergüenza? ¿El qué dirán de mí? Van a decir, y es que ahora es pandereta. Y cree que va a venir aquí a hablarnos. A ellos no les importó nada. ¿Y sabe qué hicieron? Subieron al techo, abrieron el techo, no importa lo que dijeran, no importa si el dueño decía algo, no importa si Cristo, si Jesús les decía, pero es que estoy predicando, ¿por qué hacen esto? No les importó. Lo único que les importó era llegar a Él. ¿A usted le importa ese que está a la par suya? ¿Le importa? ¿Le importa a su amigo? Ese con el que no conoce de Cristo porque usted nunca le ha hablado. Y son amigos íntimos de años. De años. ¿Qué te está deteniendo? ¿La vergüenza? Le digo la vergüenza porque yo tengo una hija de 15 años. Y yo le digo, estamos en un restaurante, Camila, vaya, dígale que nos dé una bolsa. Ay, no, qué vergüenza. Que vaya a pedir una bolsa, le da vergüenza. Imagínese ahora usted diciéndole a alguien, Cristo te ama,
Cristo te puede salvar, Cristo te puede restaurar. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro lugar, no hay otra. Él es la puerta. Imagínese usted diciendo todo eso. Ay, no, qué vergüenza. Ay, no. Me muero todo. ¿Verdad que sí? Yo le digo porque a mí me daba vergüenza antes, cuando íbamos a evangelizar. Yo iba diciendo, Señor, ¿qué van a decirme? ¿Será que van a recibirnos bien? En la primera casa nos aventaron la puerta. ¡Pum! Nosotros somos católicos, me dijeron. Ya. En otra casa también nos dijeron, no. Pero eso no nos detuvo, porque en la otra casa nos recibieron la palabra, se convirtieron al Señor. El qué dirán nos paraliza. Pero si hablan de usted, ¿qué me importa a mí que digan no sé qué? Usted se pelea en el colegio, se pelea en algún lado, y a mí qué me importa que hablen. ¿O no es cierto? No les importa. Pero para decirle a alguien, Dios te bendiga, ahí sí les importa, ahí sí les da el soponcio, les da todo, ¿verdad que sí? Hay cosas que no vale la pena pensarlas, solo actuar. Y esos 4 amigos, esos 4 hombres actuaron. Actúe, nada más. Actúe. Dios va a tomar el control de todo. Dios va a tomar el control. ¿Quién quita o quite? Y ese joven le diga, sí, yo quiero aceptar a Cristo. Pero callamos. Tuvieron amor. Ellos amaban a ese hombre que estaba enfermo. La pregunta es, ¿usted ama a su prójimo? ¿Usted ama a ese compañero o solo es de boca? ¿Usted ama a sus hermanos? ¿Usted ama a sus primos? ¿Usted ama al que está ahí a la par suya y no conoce de Dios? ¿Usted lo ama? ¿O no? Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Ellos tuvieron amor, porque sabe que necesitaba urgentemente a Dios, necesitaba urgentemente ese milagro. Hay personas que están a la par tuya que necesitan urgentemente un milagro, necesitan urgentemente un milagro. ¿Sabe por qué? Porque en Limón están muriendo muchos jóvenes. Están muriendo muchos jóvenes. Jóvenes desesperados. Jóvenes que creen que lo único que necesitan es dinero. Y si usted cree que solo lo que necesita es dinero, está muy equivocado. Está muy equivocado. Usted necesita la gracia de Dios. Usted necesita el favor de Dios. Usted necesita el amor de Dios. No solo necesita dinero. Usted tiene que levantar su voz y decirle a esos jóvenes, eso no es lo único que necesita usted. Aunque ellos crean que sí es lo único que necesitan. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Lo único que necesitas es abrir tu boca. Abrir tu boca. Abrir tu boca. Esos hombres vieron la necesidad. Vieron la necesidad. Tal vez ese paralítico había ido a muchos doctores. Tal vez, se me está enredando la lengua. Tal vez fue hasta hechiceros ahí en esos tiempos.
pero nadie pudo hacer nada por él. Usted tiene la respuesta y la respuesta es Jesucristo. Tenga compasión, tenga amor, porque eso es lo que mueve el corazón de Dios. Vea Juan lo que dice Juan 13:34. Juan 13:34 dice así: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse los unos a los otros. Por favor, póngame el otro. Póngame el 35. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Todo el mundo se va a dar cuenta. ¿O usted no quiere que se den cuenta? ¿No quiere que se den cuenta? Si usted no quiere que se den cuenta, usted va a venir a la iglesia solito, usted se va a ir a la iglesia tranquilo y viene bajo. Y va y viene tranquilo. No se va a incomodar en decirle a alguien: Dios te ama. No se va a incomodar en decirle a aquel que lo necesita, porque lo necesita. Le digo, usted conoce gente que necesita el amor de Dios. Y si usted me dice que no, le voy a decir así: usted es mentiroso. Así es que la pregunta hoy. Sí. Así es que la pregunta hoy es: ¿qué has hecho con toda la palabra que has recibido? ¿Qué has hecho con todo eso? ¿Te las ha dejado para ti? ¿Las has guardado para ti nada más? Alguien fue de bendición para ti. Alguien te dijo: Cristo te ama. Alguien te trajo a esta iglesia. Alguien. ¿Será que usted puede decirle a alguien que Dios le ama y ser de bendición, así como fueron de bendición para usted? Todos los que hemos recibido el amor de Dios y el perdón de Dios, somos llamados a ser de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Dios quiere que nosotros hablemos y no callemos. Deje de callar. Deje de callar. Hoy yo lo invito a usted para que se ponga de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Sea obediente nada más. Cierre sus ojos. Y hoy el Espíritu Santo que está en usted, porque el Espíritu Santo que está en usted, que le traiga memoria, esa persona que usted sabe que necesita una palabra de Dios, que usted sabe que necesita que el Señor hable a su corazón. Y que usted puede decirle: Dios te ama, Dios te puede limpiar, Dios te puede restaurar. Piense, tráigalo a memoria, diga: el Espíritu Santo, revélame quién. Ya usted lo tiene. Ya tiene, porque ya usted sabe quién es, ¿verdad que sí? Ahora le digo: venga acá, venga acá, véngase con ese nombre que usted tiene ahí en su mente. Venga, no tenga vergüenza, que la vergüenza no te paralice. Que la vergüenza no te paralice, venga.
que ya usted lo tiene en su mente y ya lo tiene acá. Póngalo aquí en el altar y dígale: Señor, hoy en el nombre de Jesús yo vengo orando por esta persona. Póngale el nombre usted, porque yo quiero que tú te glorifiques en su vida. Pero te pido, Señor, que tú me uses de bendición, de un canal de bendición, para poder yo hablar de ti, para poder hablar de todas tus maravillas. Empiece a sentir el dolor que siente esa persona. Empieza a sentirlo. ¿Sabe por qué le digo que empiece a sentir el dolor que siente esa persona? Porque usted mismo sentía ese dolor. Usted mismo sentía ese dolor de estar alejados de Cristo y de la presencia de Dios. Empiece a decirle a Dios: toma el control, Señor, de mi mente, de las palabras que voy a decirle, Señor. Empieza a tomar el control del corazón de esa persona. Como le dije, póngale el nombre usted, porque nosotros tenemos que ser un canal de bendición para otros. No podemos callar la palabra del Señor. Tenemos que decirle al mundo: Cristo vive, Cristo sana, Cristo restaura, Cristo. La respuesta es Cristo. La respuesta es Dios. Así es que hoy usted empiece a hablar, empiece a decir: